Buenas noches, mi nombre es Alfredo Ágreda, desde Caracas, Venezuela. Pertenezco a la fraternidad Pixis del programa Experto en Educación Virtual y el tema que seleccioné es el reto del docente de hoy, ¿sí? Como primer aspecto importante que me gustaría destacar es que el docente de hoy debe adaptarse a la tecnología. Esto quiere decir que debe ir avanzando en la medida que la tecnología va evolucionando. Cada docente tiene que estar preparado y tiene que estarse formando y capacitando día a día con el fin de ir a la par de la tecnología, ¿sí? El docente de hoy debe ser innovador, debe siempre estarse inventando, debe estar inventando su forma de dar clase para poder llegar más allá a los estudiantes, para poder ser copartícipe del proceso de formación de cada uno de ellos. Igualmente, el docente de hoy debe romper paradigmas, los paradigmas clásicos de lo que sería la educación, ya sea la educación presencial o la educación a distancia o la educación semipresencial. El docente debe tener la capacidad de ver cómo hace para cambiar esos paradigmas, para poder llegar a los estudiantes, ¿sí? El docente debe hacer, o el objetivo del docente de hoy debe ser motivar e incentivar al estudiante a que sea protagonista de su proceso de formación. Ya las clases magistrales donde el docente se para en un salón de clases y habla, y el estudiante solamente lo que es un receptor de información, eso debe cambiar. El docente debe tener la capacidad de hacer que el estudiante protagonice todo lo que es su aprendizaje, ¿sí? Además, el docente debe ser una persona responsable, debe ser una persona que tenga mucha ética, mucha moral, no solamente en el salón de clases, sino fuera del salón de clases, no solamente con lo que dice, sino con sus acciones. Debe ser una persona que tiene buenas costumbres, debe ser una persona cabal, debe ser un ejemplo y un modelo a seguir por cada uno de esos estudiantes. ¿Sí? Ese docente debe tener la capacidad también de impartir o de compartir, de generar conocimiento basado en lo que es un enfoque humanista, un enfoque social y un enfoque técnico, ¿sí? Debe combinar esos tres elementos al estudiante, ¿sí? Ese docente también tiene que ver cómo se adapta y cómo apoya a las nuevas generaciones, siempre adaptadas a la tecnología. Adicionalmente, el docente de hoy debe ser una persona que tenga mucha paciencia, debe tener esa cualidad, debe ser paciente, debe ser una persona flexible, más no elástica. Esto quiere decir, debe tratar de siempre ser negociador con los estudiantes, tratando de ver más allá de cuál es la razón de por qué el estudiante no ha cumplido con la actividad y ayudarlo a que cumpla con el objetivo. El docente debe ser más que un docente, un orientador, debe ser un amigo, debe ser un asesor, debe tener la forma de adaptarse al ritmo de trabajo de cada uno de los estudiantes y debe poder analizar cada una de las situaciones en particular, ¿sí? Cuando un docente está en clase debe abstraerse de sus problemas personales y debe enfocarse en lo que sería sus estudiantes mientras esté en esa aula de clase, mientras esté en ese momento de clase, ¿sí? Una de las ventajas que puede tener un docente es, y eso lo digo por experiencia, que mientras más les puede exigir a un estudiante, el estudiante va a tener la capacidad de dar más de él. En la medida que tú le exiges y le das ejemplo, el estudiante puede dar mucho más de lo que él cree, ¿sí? Esto lo debe hacer a través de la combinación de estrategias pedagógicas que le permitan llegar al estudiante de forma directa, de forma precisa, que el mensaje esté claro,
que el conocimiento esté claro, que la formación esté clara, ¿sí? Y ahorita hago mención de la situación de la educación en Venezuela. Nosotros como docentes tenemos el reto de ver cómo hacemos que nuestros estudiantes permanezcan en nuestro salón de clase, que nuestros estudiantes no abandonen lo que son sus estudios, no abandonen su proceso de formación. Es más, debemos llegar a ese estudiante para decirle, ustedes son lo que son, ustedes son los encargados de modernizar y transformar al país, modernizar y transformar la situación que nos está ocurriendo. Ustedes eh, como estudiantes, como futuros profesionales o como profesionales que ya son los que van a hacer que las cosas mejoren. Entonces tenemos esa responsabilidad de ver cómo evitamos esa deserción escolar. Tenemos que tener esa capacidad de formar, de convencer, de estimular, de incentivar. Tenemos que reinventarnos diariamente. Muchas gracias por su atención y buenas noches.